Entonces, como les comenté, mis hermanos, seguimos con las clases del pacto davídico, la clase 23, gracias a Dios, se llama el templo del Señor. Y recordemos, el corazón del pacto abrámico es aunque lo tienen en sus notas, pero el corazón del pacto abrámico es la promesa, ¿verdad? Ahí en pocas, o de forma resumida, Dios le promete a Abraham un reino, ¿verdad? Una tierra, descendencia, y dice que de él vendrían reyes, le promete un reino. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es la simiente prometida a Abraham, la simiente prometida que traerá bendición a todas las naciones de la tierra. Por lo que Cristo mismo, Él es el cumplimiento y Él es el corazón del pacto abrámico. Amén. Él es la simiente prometida y es el quien traerá la bendición prometida a todas las naciones de la tierra. Ahora, el corazón del pacto mosaico, mis hermanos, es la ley. El corazón del pacto mosaico es la ley. Vimos que ahí se establecen las leyes que van a gobernar al pueblo, recordemos, al rey, los sacerdotes, los profetas, a todo. Y la ley, mis hermanos, como hemos aprendido, se desprende del carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya no voy a andar en esto, lo hemos hablado mucho. Y Cristo, aparte de que se desprende de su carácter, Cristo cumple con toda la ley, por lo que Cristo es el corazón del pacto mosaico. Ahora, con el pacto davídico hemos aprendido que vendrá un hijo de David que será establecido en su trono para siempre. Él para siempre, y él tendrá la responsabilidad de edificar un templo para Dios. Por lo que el corazón del pacto davídico, dijimos que es ese rey que vendrá y edificará el templo. Y Cristo es el rey davídico, ¿verdad?, que cumplió plenamente con todas las condiciones del pacto davídico. Él está proclamando hoy el evangelio de paz a los hombres. Así está construyendo el templo, pero un templo espiritual, donde Él habitará por siempre. Por lo que Cristo es el corazón del pacto davídico. Como hemos aprendido, ¿verdad? Toda la Biblia apunta a nuestro Señor Jesucristo, y es lo que estamos aprendiendo. Pero bueno, como dije, hoy lo dedicaremos a estudiar más sobre el templo. Hemos definido lo que significa la palabra casa, pero particularmente hablando de la palabra templo, o sea, se refería a la morada de un rey, a un palacio, a el lugar donde Dios mora en la tierra. Ese es lo que podemos saber como la definición de templo. Es el lugar donde Dios mora sobre la tierra. Cuando ellos querían presentar una petición a Dios el rey, van a su palacio real. ¿A dónde? A su templo. Cuando buscan su misericordia y su perdón, ellos llevan sus peticiones ¿a dónde? Al templo. Entonces ese templo físico, del que hemos hablado ya un poco, es la sede de la presencia de Dios en la tierra. Dios es omnipresente, pero Él ha decidido manifestar su gloria en ciertos lugares específicos. Lo hizo en el tabernáculo, lo hizo en el templo, y veremos que hoy lo hace cuando cada iglesia local está reunida. Por lo que el templo está muy ligado al tabernáculo. Sí, esa estructura que montaban y desmontaban en su éxodo, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida. Y después de eso da paso a la construcción del templo. Y vimos que encontramos el pacto davídico en 2 de Samuel 7, versículos 1 al 2. Y vamos a darle lectura. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, y se refiere al rey David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Vemos ahí que el rey David tiene el deseo de construir una casa para Dios, una casa permanente. Hasta ese momento donde Dios manifestaba su gloria era en un lugar que era temporal, como ya comenté, el tabernáculo. Y él ve ahí una inconsistencia. O sea, ya el pueblo ya está seguro en la tierra prometida. Ya están ahí echando sus raíces. Ya la mayoría tienen residencias permanentes. El mismo David ya habita en una casa lujosa, una casa de cedro. Y él ve que la morada de Dios sigue estando aún entre
cortinas, una estructura que no es permanente. Entonces David tiene el deseo de construir una casa para Dios, una casa física, un templo. Por eso el contexto inmediato del pacto davídico, como hemos aprendido, fue el deseo de David de hacer un templo para el Señor. Pero Dios le dice a David, por medio del profeta Natán, que David no será quien va a construir ese templo. Cuando le dice en 2 de Samuel 7, del 4 al 5, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, le está diciendo, no, tú no eres el que me va a edificar a mí una casa. Recordemos, David era un guerrero. Él fue el que terminó de combatir ahí y Dios le dio toda la victoria, pero las manos de David estaban manchadas de sangre. Él no podía construir el templo. El templo tenía que ser construido en un tiempo de paz. O sea, un hijo de David, un hombre de paz, es el que construiría el templo. Eso lo vemos en 1 de Reyes 5:3, cuando dice el hijo de David, que es Salomón. Dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. O sea, entonces Dios le dice a David por medio del profeta Natán que él no va a ser quien va a construir el templo, sino ¿quién? Un hijo de David. Lo leemos en 2 Samuel 7 del 8 al 9, cuando dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré descanso de todos tus enemigos, y ya le dice aquí, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, que Él te hará casa. Ahora recordemos, en el hebreo hay distintos usos de la palabra casa, ya para que entendamos lo que está pasando en el pacto davídico. O sea, casa se puede referir a, principalmente lo que hemos visto, a tres cosas. En términos de una habitación, casa se puede referir a un templo. Entonces lo que va a construir el hijo de David es una casa para Dios, es un templo. En términos de familia se puede referir a un linaje, Entonces la casa que Dios le va a construir a David es un linaje. Y también casa puede incluir una nación o un reino. Y es parte de la casa que Dios le va a construir a David, un linaje y un reino que Dios va a establecer para siempre. Entonces por eso vemos que la casa que Dios le va a construir a David es algo que solo Dios puede hacer. Un linaje y un reino. Sin embargo, un hijo de David le va a construir una casa a Dios que es ¿qué? Un templo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Entonces, estamos viendo que Dios por medio de este pacto le está prometiendo a David un linaje y un reino eterno. Ahora vimos algo más. A lo largo de todo este capítulo de 2 de Samuel 7, no se menciona como tal la palabra pacto, pero la encontramos en muchas partes de las Escrituras. O sea, no tenemos duda evidentemente del pacto que Dios hizo con David. Por ejemplo, en el Salmo 89, del 34 al 37, dice Dios, no olvidaré, o sea, no quebrantaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Y sabemos, si algo que Dios no puede hacer es mentir. Dios es un Dios verdadero, fiel. Él no puede mentir. Y aquí está diciendo, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Más aún, esa promesa Él la ha jurado. Entonces Dios va a cumplir sus promesas.
sus promesas, pero tengamos en mente que la va a cumplir a dos tipos de descendencias. Una descendencia física y una descendencia espiritual. Pero Dios va a ser fiel, Él va a cumplir sus promesas. Y recordemos, ¿cuáles son las promesas? Reposo en Canaán, que lo vimos hace 2 domingos, la presencia y protección de Dios, es decir, un templo y un trono que será establecido para siempre. O sea, Dios está prometiendo 3 cosas, ¿verdad? Que ellos tendrán reposo. ¿Dónde? Los israelitas físicos en la Canaán terrenal tendrán reposo. El trono será establecido, ¿verdad? Y tendrá la protección de Dios por medio de su presencia en el templo. Estas promesas apuntan a promesas espirituales, como ya vimos y como veremos en la segunda hora con más detalle. Pero también encontramos que en el pacto davídico hay un aspecto condicional y hay una sanción. Cuando él dice en 2 Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vimos también esto, hermanos, ¿verdad? Que la forma de conciliar las promesas de Dios con la condición es que de David va a venir un linaje de reyes, y si el rey es obediente, no perfectamente, como sabemos, ningún rey, pero que él de corazón está obedeciendo, él va a ser dejado en su trono. Pero si el rey desobedece, vendrá la disciplina de Dios, ¿y qué va a hacer? Lo va a quitar del trono y va a poner a otro rey davídico en su lugar, otro rey de la misma descendencia. Es la forma en que conciliamos el que Dios va cumpliendo su promesa, pero va disciplinando a la vez a aquellos que no son obedientes a su pacto. Esto va a suceder hasta que llegue un rey que cumpla perfectamente con toda la ley, con todas las condiciones del pacto, y para este rey, para él sí, el reino será establecido para siempre. Y ya no habrá necesidad de más reyes davídicos. El rey David con mayúsculas ya habría llegado. ¿Vamos bien, mis hermanos? Quiero traer a su mente lo que hemos visto en las 3-4 clases del pacto, en lo que hemos estado. Entonces, y en 2 Samuel 7:16 es donde podemos encontrar una definición del pacto davídico, cuando dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, una definición del pacto davídico es la promesa de Dios a David, que asegura y sella su reinado para siempre. Podemos tener esto como una definición. Ahora, lo que ya mencioné un poco, o sea, en el pacto davídico Dios va a cumplir sus promesas para la simiente natural, ¿no? Un trono terrenal, reposo de sus enemigos, y un templo físico donde Dios morará en medio de ellos. Pero si ellos obstinadamente desobedecen, esas bendiciones serán quitadas y vendrán las sanciones del pacto. Que si recordemos, las sanciones del pacto es que serían expulsados de la tierra prometida que Dios ya les había dado en heredar. Les quitará la herencia. Y el templo, la morada de Dios, la casa de Dios, sería destruida. Entonces, en el pacto davídico tenemos promesas, condiciones y sanciones, como lo vimos hace 2 clases. Pero vemos que estas sanciones son realmente graves, porque todas las bendiciones son prometidas y solo ocurrirían en la Canaán, en este caso terrenal. Y Dios había decidido manifestar su presencia solamente en el templo, en ningún otro lugar. Entonces, así vamos a dar paso al primer templo, que es una casa para la gloria de Cristo. Como vimos, ¿verdad? El proyecto que estaba en el corazón de David era construir un templo, al final ya de su reinado de David. Pero cuando él sabe que él no va a construir el templo, cuando Natán le dice que él no va a hacerlo, sino que va a ser un hijo de él, vean ustedes el corazón de David. Hizo muchos preparativos para la obra que su hijo construiría. ¿Sí? O sea, escucha por medio de Dios: tú no vas a hacer, va a ser tu hijo, pero no se queda como cruzado de brazos, sino que en lo que le resta de vida, él sigue trabajando y haciendo muchos preparativos para la obra que su hijo construiría.
Por eso dice en primero de Crónicas 22:5, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Sí. Fue una gran obra, hablando de arquitectónicamente de construcción, el templo, ¿no? Con los mejores materiales, y él sabía. Entonces David, así es como él ayudó a su hijo Salomón. Pero como sabemos, además de todos los preparativos para el templo, David escribió muchos salmos. Sabemos, muchos salmos. O sea, para el rey, vean ustedes esto, para el rey, la adoración corporativa, como todo un pueblo, era algo que era prioritario para el rey. Y si lo es para el rey davídico, es algo que es prioritario para nuestro rey Jesucristo, ¿verdad? Que como iglesia ahora le cantemos alabanzas a nuestro Señor, como veremos. Y quiero que leamos este texto largo, que es donde tenemos el primer salmo que escribe el rey David. Está en 1 de Crónicas 16, desde el 4 hasta el 36, para que veamos el contenido de nuestras alabanzas hoy en día. O sea, vamos a ir viendo aquí, y que el Señor nos ayude a siempre alabarle y adorarle de esta manera por medio de nuestros cantos, de nuestros himnos. Entonces vamos a leer uno de los salmos que el rey escribe. El primero de ellos, mis hermanos, no. Vamos a leer entonces 1 Crónicas 16 del 4 al 36. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. El arca de Jehová, recordemos, ese lugar que estaba colocado en el tabernáculo, en el lugar santísimo. En el arca de Jehová se guardaban 3 elementos dentro del arca. Era como un cofre, ¿verdad?, que tenía su tapa con los 2 querubines. O sea, había 3 elementos colocados dentro del arca. ¿Qué estaba colocado dentro del arca, si recordamos? Un gomer del maná del cielo estaba dentro del arca. ¿Por qué? Porque el pan del cielo, ¿a quién apuntaba? Al verdadero pan del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. También dentro estaba, mis hermanos, las tablas de la ley, que le fueron entregadas a Moisés. Las quiebra, las segundas tablas, esas estaban dentro del arca del pacto. ¿Por qué? Vean, ¿qué representan? El carácter mismo de Dios. Por eso son elementos que estaban en el lugar santísimo, porque son elementos que apuntaban a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tercer elemento que estaba en el arca del pacto? La vara de Aarón. De esto en 2 domingos veremos, van a ver, Dios quiera, va a ser de mucha bendición, porque la vara de Aarón apunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esto estaba dentro del arca del pacto, y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y cuando se construye el templo físico, se sigue la misma arquitectura y mismo elementos y acomodos del tabernáculo. Entonces estaba donde, en el lugar santísimo, pero ya ahora en el templo físico que había sido edificado por Salomón. Es lo que estamos viendo. Estamos viendo el primer templo, ¿verdad, mis hermanos? Una casa para la gloria de Cristo. Entonces dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiaramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jehaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Vean el 7. Entonces en aquel día comenzó por primera vez a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y aquí viene el contenido de la adoración, ya de la adoración, del canto, del himno, de lo que ellos, en este caso de los salmos que ellos cantaban a Dios. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos,
Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Vemos el contenido, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Se está dando gloria por las obras de Él, por la protección de Él, porque los escogió, porque los cuida. Vemos todo el contenido que debe tener nuestra adoración corporativa. ¿A quién? A nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo, y el Señor, gracias a Dios, que nos siga ayudando a que así sea la adoración que le hagamos aquí domingo a domingo. ¿Sí? Este es el canto que ellos hacían. Es el canto que ellos le hacían a Jehová su Dios, nuestro Dios. Entonces David no vio el templo como nosotros veríamos el edificio o las paredes de donde se reúne una iglesia. O sea, entendamos, en los tiempos del Antiguo Testamento, como ya he comentado, el único lugar en todo el mundo que Dios había designado como aquel en que Él manifestaría su presencia, y el único lugar en el cual el pueblo de forma corporativa le traería adoración a Dios y vendría a ofrecerle sacrificios a Dios, era el templo físico que construyó Salomón. El único lugar en toda la tierra. Eso era sombras de una realidad mucho más gloriosa que veremos, si Dios quiere, en la siguiente hora. Pero era el único lugar para todo Israel, como yo les dije. O sea, podemos entender la gravedad de las sanciones, ¿verdad? O sea, iban a ser expulsados y ese templo, que era el único lugar, sería derribado. Entonces, cuando Salomón comienza su reinado, comienza la construcción de lo que probablemente fue la estructura más magnífica en su tiempo. Y Salomón entendía, ¿verdad?, que este lugar, o sea, Salomón sabía que Dios era omnipresente. Salomón lo sabía, que en este lugar no podía captar plenamente la realidad de la presencia de Dios. Él lo sabía, pero también sabía que Dios le había dicho que ahí Él manifestaría la gloria de su nombre. Esto lo leemos en 1 de Reyes 8, 26 al 30, cuando dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo,
tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Salomón sabía, ¿verdad? Digamos, como lo puse aquí, que la máxima residencia real de Dios estaba arriba en los cielos. Pero él sabía también que Dios le había prometido lo que leímos, que el nombre de Dios estaría ahí, y que ahí es donde él escucharía las oraciones, ahí es donde él aceptaría los sacrificios, ahí es donde él manifestaría su gloria en este templo, Pero ¿qué estamos aprendiendo dentro de todo? Ahorita platicando del primer templo, era ese lugar de la manifestación especial de la gloria de Dios. Sí, ese lugar donde Dios mora en la tierra. O sea, es esa sede de la presencia divina de Dios en la tierra. ¿Por qué es importante entender eso? Porque esto mismo aplica hoy para nosotros. Cuando estamos reunidos en un domingo, nosotros, como veremos nosotros, aquí está la presencia especial de Dios entre nosotros. Cada iglesia local hoy en día es la morada de Dios reunida, cada una de ellas. Y aquí estamos nosotros, gracias a Dios. Pero vayan pensando, si el templo del Antiguo Testamento era un lugar único, ahí en la Canaán terrenal, un lugar único, algo tenía que hacer Dios. Así me explico la pregunta. Es decir, algo debía de hacer Dios para que la adoración a Él estuviera disponible para gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Vayamos pensándolo. ¿Sí me explico, mis hermanos? O sea, repito, solamente ahí en la Canaán terrenal, en los tiempos de Salomón, del templo que había sido edificado, solamente ahí Dios manifestaba su presencia, y solamente ahí es donde su pueblo le podía ofrecer sacrificios, ¿no? Le podía llevar alabanzas, le podía llevar peticiones, le podía pedir perdón, etc. Solamente en ese lugar. Ahora, Abraham, que había prometido que un descendiente de él traía bendición a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Entonces, si este es el único lugar, Dios en su plan redentor algo tenía que hacer para que la bendición de tener la presencia de Dios fuera disponible precisamente a personas de todas las naciones. ¿Me explico, mis hermanos, en esto? ¿Sí, mis hermanos? O sea, ¿qué les quiero decir? Aunque lo vamos a ver por las Escrituras, pero estamos caminando el plan de redención donde se va abriendo más y más el plan hasta que lleguemos al tercer templo. Ya me adelanté, pero sigamos, mis hermanos. Entonces, después de que Salomón dedica en oración el templo, el Señor obviamente le dice a Salomón, como ya leímos hace 2 clases, que sus ojos y su corazón estarán en ese templo terrenal perpetuamente. Primero de Reyes 9:3, y le dijo Jehová a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. O sea, yo la he apartado para mí, ¿verdad? ¿Cuál? El templo, este templo majestuoso. Dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Por eso cuando los israelitas están fuera de Jerusalén y oraban, sus manos ¿a dónde las apuntaban? Hacia donde estaba el templo físico, porque sabían que estaban orando a donde Él manifestaba su presencia cuando ellos estaban fuera, aun cuando eran exiliados. Es algo que nosotros ya no tenemos que hacer, obviamente, pero es lo que ellos hacían. Pero vimos que si los hijos de Salomón, si los reyes siguientes se apartan, Dios cortaría a Israel de sobre la faz de la tierra. Y la casa que Dios había consagrado para su nombre sería destruida. Eso lo leímos en 1 de Reyes 9, 6, 7. Dice más así, obstinadamente, pero ya es una perseverar en el pecado,
porque Dios fue muy, muy paciente, como lo hemos visto a todo lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Pero dice más: si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué dice? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esto es exactamente lo que pasa en la historia. Mientras ellos van creciendo en su desobediencia, este templo, ese lugar santificado por Dios, recordemos, ¿verdad?, donde Él manifiesta su presencia, va cayendo poco a poco en un periodo de mucha devastación. Sus utensilios fueron robados, fueron tomados para apaciguar a los invasores, como leímos, como ahorita vamos a leer. La forma misma del templo fue alterada. Dios había dado instrucciones muy específicas para todas las partes que componían el templo, el cómo debía de ser, los lugares que tendría, cómo sería la adoración, todo, que de ahí surge nuestro principio regulador de la adoración. Pero algunos reyes empezaron a imitar prácticas paganas e incluso alteraron formas dentro del templo para llevar adentro del templo estos sacrificios y prácticas paganas. O sea, ¿qué está pasando con el templo? Cae en un proceso de deterioro. Y mis hermanos, eso pasa hoy en nuestros días. Eso pasa hoy en nuestros días. Por eso doy gracias a Dios por la instrucción que estamos recibiendo, ¿verdad? Que hemos aprendido del principio regulador, que ya nos lo explicó por un lado el pastor Jeremías, por otro lado nuestro hermano Ricardo. O sea, en un culto debemos de hacer solamente lo que Dios nos ordenó. Si nos salimos de eso, entonces vamos a caer en esto, en deformaciones, y vamos a empezar a hacer cosas que lo que hacen es profanar el nombre de Dios. Viene de esto, viene de aquí. O sea, recordemos, estas verdades materiales siempre apuntan a realidades espirituales. Esto que ocurrió allá está ocurriendo hoy en día en muchos lugares de reunión, porque precisamente no siguen un principio que Dios ha establecido. ¿Cuál es el principio? Cuando estamos reunidos en su nombre, hacemos solamente lo que Dios nos ordenó. Y así estamos caminando seguros. Y yo les digo de bendición, cuando Dios les permita a mis hermanos visitar en otras ciudades, otras iglesias bautistas reformadas, van a sentirse como en casa. El culto es muy, muy similar. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos. Ellos quizás estén orando Antiguo Testamento, nosotros estamos leyendo los Salmos, quizás ellos estén enseñando el Evangelio de Juan, aquí estamos enseñando Pedro, pero los cantos giran alrededor de los himnos, o sea, se van a sentir como rápidamente integrados ahí. ¿Pero por qué? Porque seguimos un mismo principio. Pero bueno, ¿qué pasó? Sus utensilios fueron tomados como obsequios para apaciguar invasores, como aquí dice, y la forma misma del templo fue siendo alterada para que se fuera conformando a la adoración pagana de naciones vecinas. O sea, fueron profanando el templo. Esto fue un proceso lento, antes de que el Señor decidiera expulsarlos por primera vez en manos de los babilonios. Vamos a leer algo de esto. Dice 1 de Reyes 14, del 25 al 27. Al 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Ya vemos, ¿verdad? De la casa de Jehová, ¿de dónde? Del templo. Y los tesoros de la casa real, o sea, ambos. Y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. ¿Qué vemos en este texto? Cómo se fue deteriorando cuando los invasores eran apaciguados y se llevaban partes valiosas del templo, como vemos aquí. Sí, esos escudos de oro fueron reemplazados por escudos de bronce. Lo que vamos a ver en el siguiente texto es cómo fueron ellos alterando la forma misma del templo. En 2 de Reyes 16, del 10 al 11. Dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, era un altar pagano, ¿cierto? ¿Qué dice?
envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Pero estamos hablando de un altar que pagano. Y el sacerdote Urías edificó el altar, vean, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. ¿Sí vemos cómo fue cayendo en este proceso de profanación y del templo? Y en una generación el templo fue despojado de su gloria. Y al final fue completamente quemado el templo en el 586 a.C. por los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor. Y en ese tiempo Judá fue llevada cautiva debido a su idolatría. ¿Cautiva a dónde? A Babilonia. Entonces, ¿qué ocurrió? El templo fue destruido. Ellos fueron, ¿qué? Exiliados. Caen las maldiciones del pacto. ¿Por qué? Por una desobediencia obstinada como estamos viendo. Dios fue fiel en cumplir sus promesas. He insistido mucho en eso. Tenemos que tener claramente eso, o sea, en nuestro entendimiento de la Biblia. Dios fue fiel. O sea, realmente los llevó a la tierra de Canaán, los multiplicó y los llevó, les entregó la tierra, los libró de todos los enemigos, ¿verdad? Edificó el templo y les colocó un rey y estuvieron en la plenitud del reinado. O sea, todos los reinos iban con ellos a pedir consejos, etcétera. O sea, Dios cumplió, pero había ¿qué? Condiciones. Ellos no cumplen con las condiciones y ¿qué vienen? Las sanciones. Entonces, vamos a ver este texto que nos describe justamente de la cautividad, ¿verdad? De Judá a Babilonia. Segundo de Reyes 25, del 8 al 12. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y vean, y quemó la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? El templo. Y la casa del rey. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó el fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. O sea, los babilonios se llevaban lo mejor de los pueblos que conquistaban, lo mejor, en todo sentido, en cuanto a la riqueza, en cuanto a los hombres. Por eso Babilonia llegó a ser un reino tan poderoso. O sea, lo mejor se llevaban. Pero ¿qué dice el 12? Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. O sea, ¿qué se quedó en Jerusalén? Esto es importante para un texto que veremos después. ¿Qué es lo que se queda en Jerusalén? La pobreza y digamos, el estrato más bajo de los habitantes. Es lo que deja ahí en Jerusalén, conforme a lo que estamos leyendo. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Pero lo mejor se lo había llevado, tanto en materiales como en personas. Es lo que él hacía. Entonces, esto quedó registrado en Esdras 5:12. Estamos terminando de ver el primer templo, ¿verdad? Que fue una casa construida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero justamente todo esto, el exilio, la destrucción del templo y la deportación a Babilonia, queda registrada en Esdras 5:12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, el templo, y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Entonces, así pasamos al segundo templo, que fue una casa limpiada por Cristo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Esto es lo que se conoce como teología bíblica. Es recorriendo la historia y ver cómo en la historia el plan de redentor de Dios, Él va cumpliendo, va aplicando, pero va apuntando a algo más, siempre algo más. Entonces, pasamos al primer templo, vamos a ver segundo templo, una casa limpiada por
Cristo. Mientras están en el exilio, Dios por medio de los profetas le promete al remanente que estaba allá en el exilio que Él los llevaría de regreso a la tierra y que reconstruirían el templo. Toda esta parte del proceso de reconstrucción se registra en Esdras principalmente. Y Dios usa a un rey gentil que es Ciro, rey de Persia. O sea, si vemos la historia, están los babilonios, pero después llegan los persas por Ciro y después ellos conquistan Babilonia. Y después Dios mueve el corazón de un rey gentil, o sea, rey de Persa. ¿Para qué lo usa? Para que Él permita que regresen del exilio y reconstruyan el templo que había sido quemado y devastado. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso nos dice Esdras 1, del 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, o sea, estamos hablando de un edicto del rey, ¿verdad? Por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Vean, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, el corazón del rey está en manos del rey de reyes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? O sea, un rey soberano, todo va conforme a su propósito, todo. Y aquí Él va a mover el corazón de este rey. Y después ya permite que regresen. Y Zorobabel es el líder principal del proyecto de reconstrucción. Él tiene el sacerdote Josué y tiene a Esdras como el escriba, como el profeta. Pero ¿qué vimos? ¿Quiénes quedaron en Jerusalén? ¿Quiénes habían quedado en Jerusalén? Los más pobres. Por eso dice aquí: por la pobreza de los nuevos habitantes de Jerusalén, no fue posible adornar el nuevo templo de la misma forma en que se hizo originalmente. Ya era imposible. O sea, ese templo, el templo de Salomón, se construye cuando el reino está en toda su gloria. Y países vecinos, si seguimos viendo todo el relato que está en Reyes Crónicas, enviaban de lo mejor, las mejores maderas, piedras, etc. Pero si deja lo más pobre, ya no era imposible que lo reedificaran con esa misma gloria que tuvo el primer templo. Es lo que estamos viendo. Entonces dice: debido a la diferencia en grandeza y gloria entre el templo que Salomón, el hijo de David, había construido, y esta nueva versión modesta y restaurada, que fue en el mismo lugar, fue edificada en el mismo lugar y tratando de respetar los mismos espacios, pero los materiales ya eran de otra calidad. Ellos, o sea, había parte del pueblo de los judíos, había parte que habían vivido lo suficiente como para ver el primer templo en toda su gloria, y vieron el segundo templo en esta otra gloria. Sí, había varios habitantes que tenían en su memoria esa gloria del primer templo y ahora estaban viendo este segundo templo. Ellos lo consideraban como nada y lloraban. Y eso quedó aquí en Ageo 2, del 1 al 3. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: vean, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? ¿A qué se refiere casa? Templo, ¿verdad? En su gloria primera. ¿Cuál gloria? La que construyó el rey Salomón. Y les dice: ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, ellos lloraban porque entendían, esa es la morada de Dios. Entendían ya la gravedad de lo que habían cometido con su pecado, de lo que Dios ya los había despojado. Pero verdaderamente nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso, porque están desanimados ellos, pero Dios les va a dar una palabra de mucho aliento, o sea, de mucho ánimo. Él les da esta promesa, les promete que a este templo
que lo ven mucho menos ornamentado, mucho más sencillo, les promete que va a venir una gloria mucho mayor que la que jamás hubo en el primer templo, y que ellos recordaban con lágrimas. Y vean, les da esta palabra de ánimo. Ageo 2:4-5 le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Siempre Dios fiel a su pacto. Por causa de Dios, por causa de Él, según el pacto que hice con vosotros. Y sigue diciendo, y esto lo puse en la versión de las Américas, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Vean, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Los está animando, los está animando. O sea, dice, Él está con ellos, le dice, yo estoy con ustedes, no teman, yo soy el que les prometí desde que salieron de Egipto, o sea, yo cumpliré mis promesas, nuevamente por causa de Dios. Pero subrayen esto, que no lo subrayé, no lo puse en negritas, es Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y recordemos, a pesar de que físicamente estamos hablando de una gran diferencia entre el primer templo y el segundo templo. Pero aquí lo que está haciendo Dios en su plan redentor nos está llevando a ver cómo va cambiando de lo físico a lo espiritual. Vayamos entendiendo esto. Siglos después, este mismo templo que fue edificado bajo Zorobabel fue ampliado por Herodes el Grande. Esta casa del Señor, este templo, es la misma que estaba de pie durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está el por qué tendría mucha más gloria. ¿Por qué la gloria postrera sería mayor que la primera? O sea, este segundo templo tendría mucha más gloria porque el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, entraría en él. Por eso. O sea, la gloria de Dios, mis hermanos, ciertamente llenó el templo cuando Jesucristo estuvo dentro del templo. Dios mismo encarnado estaba en su templo. Amén. Ahí estamos viendo el porqué de la gloria. Pero veamos de nuevo esto. Hay una transición donde nuestros ojos ya no se deben de quedar en lo físico y en lo material, sino en ¿qué? En lo espiritual. De esta manera iremos entendiendo, todo lo que sigue en lo que ya en esta última hoja de esta clase y en la siguiente hora. Entonces, en este segundo templo, menos ornamentado y elaborado, pero mucho más importante en el plan redención de Dios, Cristo Jesús estuvo en pie, enseñó, proclamando ¿cuál evangelio? El hijo de Salomón, ¿qué significaba el nombre? Paz. Entonces, ¿cuál evangelio proclamó nuestro Señor Jesucristo? El evangelio de paz entre Dios y los hombres. ¿Cuál es el evangelio de paz? La ira de Dios está sobre todos los hombres por los pecados, sobre todos ellos, pero vino el Señor Jesucristo para obedecer perfectamente y Él cargar con la ira de Dios sobre Él para así dar perdón de pecados a todos aquellos que pongamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino proclamando el evangelio de paz y lo hizo ya en su templo. Véanlo, la gloria de Dios estaba de nuevo en su templo, Dios mismo encarnado. Y ya de esto había una profecía allá en Malaquías 3:1. O sea, el Antiguo Testamento concluye con esta profecía
que llevaba a esperar la repentina aparición del Señor Jesucristo en su morada terrenal. Aquí nuevamente su morada física, el segundo templo, cuando dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí está hablando de quién, Juan el Bautista, pero no sé si hemos visto bien la segunda parte, que dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. O sea, había una expectativa de que llegara ese rey davídico prometido. Pero ¿qué dice? Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y llegó el Mesías a su templo. Pero la llegada de Cristo a su templo no era algo que los líderes religiosos estuvieran esperando. ¿Sí? Cuando Él viene, ¿qué hizo Él? ¿Recuerdan? Él limpió el templo. Porque ¿cuál es el oficio del rey? Limpiar la casa. ¿Sí lo vemos, mis hermanos? Limpiar la casa. Y hoy el rey nos está limpiando a nosotros, de que nos limpió, nos está limpiando, nos limpiará de todos nuestros pecados. Entonces viene el rey y Él limpia la casa. O sea, este templo había sido destinado por Dios como un lugar de oración, pero había sido convertido en una cueva de ladrones, por hombres que están aprovechando del pueblo y le estaban sacando beneficio económico. Estaban usando la casa de Dios ya como un lugar de comercio. O sea, ya con esto vemos que ya no tenían ninguna reverencia por el templo. Se están beneficiando de ello. En las fiestas principales de los judíos venían muchos de muchas partes, y había mucha vendimia, tanto de ofrendas como de tantas cosas. Pero que ellos actuaran así, me refiero a los sacerdotes, a los principales, en la casa de Dios, significaba que ya estaban muy endurecidos. Ellos no tenían ya temor de pecar en la misma casa de Dios, en la morada de Dios en la tierra, el lugar más sagrado que hasta ese momento existía sobre toda la tierra. ¿Sí lo vemos, mis hermanos? Por eso, esto es lo que nos lleva a entender por qué la ira santa de nuestro Señor Jesucristo. Porque claramente Él sabía, esta es la casa de Dios, ahí estaba el Rey de Reyes. ¿Y qué hace? Lo vemos en Juan 2, del 13 al 17. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vean, aquí hay un detalle, muchos detalles. Ahorita aquí hay 2 o 3 sermones en este texto, pero cuando dice que volcó las mesas, estaban llenas con las monedas, pero en las mesas donde estaban las palomas y demás, esas no las volcó, ¿sí dice? Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto. El Señor Jesucristo teniendo amor y cuidado por su creación. Y no es que con el azote les dio a ellos, ¿no? Fue una forma como de autoridad, y sálganse, y los saca del templo. Entonces Jesús, como rey, limpia ¿qué? La casa. Pero Jesús no solo limpió el templo durante su ministerio terrenal, sino que pronunció su destrucción venidera. Y antes de una generación se cumplió su profecía. Dice Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Esta frase, mis hermanos, se las he ya comentado. La gloria de Dios salió del templo. Para ya no regresar, escúchenme bien, nunca más a un templo físico. Es lo que creemos nosotros. Aquí la gloria de Dios salió definitivamente de un templo físico, construido por manos de hombres, con materiales, con piedras físicas, etc. Cuando Jesús salió del templo y se iba, si la gloria de Dios ya abandonó el templo, ¿qué razón tiene de existir del templo? Ninguna.
Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, para decirle, mira, aún con todo, ¿verdad? Dicen, mira el templo, o sea, pero ¿qué dice Jesús? Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya que Israel no quería hacer y no quiso hacer caso del evangelio, ellos habrían de ser cortados como pueblo. Las sanciones vendrían, pero ahora ya de manera definitiva para el pueblo étnico, para los israelitas. O sea, la gloria de Cristo ya había salido del segundo templo, tal como en su momento salió de ese primer templo físico. O sea, esta máxima apostasía de rechazar al ungido de Dios significó que este lugar que una vez era sagrado, el único lugar en el que Dios manifestaba su gloriosa presencia, ya había sido desolado, entregado a las naciones para su completa destrucción. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Tengamos en mente esto. Ahí terminó el templo físico. Para siempre ya. Oye, ¿y qué pasa? Allá en la Jerusalén terrenal de hoy en día, Palestina, etcétera, ¿pueden edificar un tercer templo? ¿Lo pueden hacer, sí, o no lo pueden hacer? Yo lo digo, es como, y pongo este ejemplo, es como si en Estados Unidos se edifican ahí en Nueva York de nuevo las dos torres gemelas. ¿Lo pueden hacer, sí, o no lo pueden hacer? Pero para el plan de redención de Dios, y eso ya no tiene nada que ver. Ya terminó el glorioso tiempo del pueblo del antiguo pacto. Y digo glorioso tiempo porque ellos venían, como lo hemos comentado en toda esta serie, el antiguo pacto venía preñado del nuevo pacto, porque ellos dan luz al Mesías, y en el Mesías viene que todo un nuevo pacto. Así llegamos al tercer templo, una casa construida y habitada por Cristo. Si Dios permite, ese va a ser el tema de la siguiente hora, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites ver en tu palabra tu glorioso plan de redención, Señor. Afirma estas verdades espirituales en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para tener nuestra mirada puesta en donde la tenemos que tener, que es en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tenemos esa seguridad, Padre, porque por gracia, como reconocemos, es que nos has rescatado. Como aprenderemos, es que nos has hecho piedras vivas de tu glorioso templo, Padre. Gracias, Señor, porque tu sabiduría, Señor, nos sorprende, Señor. Gracias, Padre. Te pido que en esta hora, Señor, síguenos ministrando conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo. Amén.